Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy terminaremos el capítulo 3 y analizaremos el capítulo 4. David ahora cuenta con toda la aprobación del pueblo de Israel. Abner ha hecho un pacto con David para que tenga el dominio de todas las tribus, para que sea el nuevo rey de Israel. Esta aprobación Abner la consiguió a través de negociaciones con la tribu de Benjamín, con las otras tribus, y bien, lo estudiamos el capítulo anterior. Sin embargo, no todos estaban contentos con tal acontecimiento. Había una persona que no estaba contento, y es que la guerra civil había sido terrible para ambos bandos, y por lo tanto el resentimiento y la venganza surgieron en este momento de gran alegría. El título del tema es Fin de la casa de Saúl. El bosquejo de hoy es, primera parte, la venganza de Joab, capítulo 3, versículos 22 al capítulo 4, versículo 1, y segunda parte, traición en la casa de Saúl, capítulo 4, versículos 2 al 12. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra para seguir aprendiendo de estos hombres, Señor, porque toda la escritura fue escrita como ejemplo hacia nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos, para que aprendamos a no codiciar lo que ellos codiciaron, para no tentar, para no caer en las tentaciones que ellos cayeron, Señor, y son ejemplo para nosotros, para evitar estos errores y andar en tus caminos, Señor. Te pedimos tu guía y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, primera parte, la venganza de Joab. Vamos, capítulo 3, versículos 22 al 25. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Probablemente Joab había salido a enfrentar a alguno de los enemigos de Judá o alguno de los enemigos de las pequeñas tribus con las que David había hecho alianza, ¿no? Como vimos, tenía 6 esposas. Es posible que David hubiera también planeado esta expedición para Joab, para que Joab no estuviese presente, para que saliera de la ciudad, porque sabía que Abner iba a venir. Joab regresa con gran alegría de su victoria, de estar en el campo, de estar en estas pequeñas expediciones, y regresa con un gran botín. Nos dicen los versículos que venía con un gran botín, pero la partida de Abner y el regreso de Joab fue una notable coincidencia, pero vemos que todo está en el plan de Dios. El que los dos generales rivales, uno saliera y el otro entrara, bueno, evitó que este pacto que Abner había hecho con David pues se diluyera. Joab, al enterarse de que Abner, su gran enemigo, ¿por qué su gran enemigo? Porque recordamos que en esta guerra civil, Abner mató a su hermano Asael. Aunque Abner no lo quería matar, le dijo: retírate, no te quiero hacer daño. Asael insistió, y bueno, vimos que Abner le enterró la lanza por el pecho, ¿no? Y así lo atravesó, y de esta manera murió Asael, y Joab prometió vengarse. Bueno, pues entonces le hace una reclamación al rey. Joab presenta una amarga protesta ante David por haber negociado secretamente con Abner, porque Joab no sabía, y le dice: ¿qué has hecho? Joab pudo haber sospechado de la sinceridad de Abner, pero además existía este sentimiento de enemistad. Este veterano guerrero decía, según Joab: no confíes en él, pero vemos que de fondo había ahí una gran enemistad. Por lo tanto, después de hablar con el rey, sale y hace su propio plan. Versículos 26 y 27. Saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Bien, Joab venga la muerte de su hermano. Lo cita en la puerta de la ciudad. Es muy interesante. Joab manda mensajeros para que Abner regrese, pero lo cita en la puerta de la ciudad. Y es que en las tierras orientales la puerta de la ciudad
era un lugar de reunión. También lo vimos en el libro de Ruth, cuando se hace esta negociación de las tierras y después el casamiento de Ruth. Bueno, la solicitud del casamiento de Ruth, vemos que se hace también en la entrada. También ahí se reunían los ancianos, los líderes de la ciudad. Así que ahí se hacían comercios, ahí se hacían tratos. Por eso Abner, cuando lo manda a llamar al rey a la puerta de la ciudad, bueno, pues no sospecha nada. No sospecha nada. Y de hecho David, ese no era un mensaje de David, sino de Joab, su enemigo. Para llegar a cabo este propósito de matarlo, Joab también necesitaba que estuviera cerca de la puerta para poder sacarlo de la ciudad. Y es que, ¿por qué? Bueno, Joab mató a Abner, ya lo habíamos dicho, por la sangre, lo mató en la quinta costilla. Y eso es algo muy, vemos la venganza que está súper premeditada, porque él también mata a Abner atravesándolo por la quinta costilla. Es a la altura del esternón, abajo de la clavícula está la primera costilla, 2, 3, 4, 5. Por el esternón a veces se nos hace un huequito aquí en el pecho, bueno, pues arriba, ahí le clavó la lanza, ¿no? Abner así mató a Asael, y en venganza Joab mata así a Abner. Pero lo mata, y dice en el versículo 27 que cuando llega a la puerta de la ciudad, cuando llegó a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta para hablar en secreto. Y es que tenemos esta ley en Israel sobre la venganza. ¿Podrían hacer venganza a los israelitas? Y Números 35, versículos 16 al 19 nos dice que sí. Había una manera justificada para vengar una muerte. Dice: si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces vemos que había una especie de venganza por parte de el vengador de la sangre. El vengador de la sangre, también lo vimos en Ruth, era el pariente redentor. El pariente redentor tenía este papel de vengador de la sangre. Pero resulta interesante que Hebrón era una ciudad de refugio. Dios puso ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio, 3 del lado cerca del Mediterráneo, entre el Jordán y el Mediterráneo, y otras 3 cruzando el Jordán, ¿no? Del otro lado. Allí, esas 6 ciudades era un lugar seguro. Era un lugar seguro en el cual si alguien mataba por accidente o mataba a alguien, debía de correr a esta ciudad de refugio para pedir un juicio. Se llevaba su caso a juicio, si había testigos, bueno, se presentaba, y el pueblo era quien decidía si era inocente o culpable, y bueno, si era culpable, el vengador de la sangre lo tenía que matar. Pero si lo decían inocente, aquel hombre tenía que permanecer hasta que el sumo sacerdote muriera, entonces podía regresar, porque pues ya una vez muerto el sacerdote se tomaba como esa sangre del sumo sacerdote como el pago de la venganza, ¿no? Ahí lo explicamos cuando vimos las ciudades de refugio en Josué capítulo 20, lo pueden checar en nuestras listas de reproducción. Bien, entonces, sin embargo, la muerte de Asael no fue algo accidental ni premeditado, sino que fue en el campo de batalla. Por lo tanto, fue un acto de defensa, y lo vimos. Abner no lo quería matar, varias veces le dijo: aléjate de mí, aléjate de mí. Sin embargo, Asael insistió. Por eso es que lo llama a la puerta de la ciudad y dice, y lo aparta, claro, lo saca para poder justificarse y decir: bueno, yo soy el vengador de mi hermano, estaba fuera de la ciudad, estaba en medio de la puerta, yo tenía todo el derecho de matarlo. Y esto no se va a quedar ahí, David va a reaccionar a esto. Versículos 28 al 30. David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. En esta batalla de Gabaón la vimos capítulos anteriores, en el capítulo 2 de hecho. David tenía la reputación de ser un hombre que cumplía con su palabra, pero el asesinato de Abner lo tomó desprevenido y puso en tela todo su juicio, claro, porque Joab mandó a los mensajeros de parte del rey, entre comillas. Entonces la reputación de David otra vez está aquí en juego. Entonces David
hace una maldición, maldice a la generación de Joab y Abisai su hermano por este acto tan vil de venganza personal y los señaló a ellos como culpables. David hizo todo lo posible para quedar a salvo de toda acusación en este caso. Y para que no quedara duda de que él no tenía resentimiento, David le hizo un funeral. Abner, versículos 31 al 32. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Bien, se exigió que Joab estuviera delante del rey en este duelo público. David dirigió toda esta asamblea, y vemos una demostración de honra y respeto. Y luego sepultaron en Hebrón, en la capital de Judá. El hogar de Abner en Benjamín había sido un lugar natural de su sepultura, es decir, si Abner vivía en Benjamín, pues era hasta con un sentido común de enterrarlo en Benjamín. Sin embargo, pensó David que era más honorable ser enterrado en una ciudad real. Y este entierro de Abner en la capital de David contribuyó a que la nación se quedara convencida de que David no había tomado parte en este asesinato, ¿no? Que él estaba dispuesto a honrar su memoria e incluso podía enterrarlo donde David vivía, ¿no? No necesariamente donde Abner había nacido. Entonces, con este pequeño acto, David revela su verdadera intención y que condena la acción de Joab y su hermano Abisai. Y David va a hacer una endecha no tan larga como la que estudiamos en el capítulo 1, que hizo a Jonatán y Saúl, pero con estos versos podemos ver el aprecio que tiene David por Abner. Versículos 33 al 34. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir a Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Vemos este duelo de David y cómo de una manera muy poética muestra el desprecio por la acción que hizo Joab y su hermano Abisai. En este breve y elocuente composición poética expresó su pesar y rindió un digno tributo a un enemigo caído. Vemos que hace una ceremonia fúnebre, pero no solo eso, dice estas palabras tan elocuentes y poéticas, y además va a hacer duelo. Versículos 35 al 37. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo de Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Bien, ayunar era una señal de luto, de profundo duelo. De hecho, cuando murió Saúl y sus hijos, también todo el pueblo lloró y ayunaron. Y antes de que terminara el día, el pueblo pues le dijo a David: ya va a terminar el día, es hora de que comas. Y David se negó y esa fue su decisión. Su negativa provocó una impresión profunda, y dice que agradó al pueblo. Y de esta manera supieron que él no lo había matado. Vemos aquí que David es fuerte en palabras, fuerte en acciones, en actos, pero tiene una debilidad David. ¿Y cuál es su debilidad? Versículos 38-39. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. La debilidad de David es que no podía hacer nada, no podía condenar a los hijos de Sarbia. ¿A quiénes está refiriendo? Pues a Joab y a Abisai. No los puede condenar, y esa impotencia lo deja un tanto debilitado y molesto a David. David podría haberlo castigado inmediatamente, pero no será así. No se atrevió a ejecutar un juicio en ese momento, pues la popularidad de Joab en el ejército, vimos que vino de una campaña con gran botín, pues era bastante, y las manos de David estaban atadas. De hecho, así lo expresa, ¿no? Mis manos están atadas con grillos. Y francamente confesó de que nada podía hacer, porque pues si mataba a Joab se iba a volver a levantar otra guerra en Israel. Capítulo 4.
Capítulo 4, versículo 1 nos muestra un temor en Israel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Bien, David era un guerrero, era un líder, mientras que Isboset era un cobarde, era una marioneta de un general. Había hecho todo lo que Abner decía y ahora pues Abner estaba muerto, su general estaba muerto, el que le daba consejos, el que le decía qué hacer, bueno pues había caído. Y la gente de su reino, de todas las tribus, se atemorizaron al saber pues todo el poderío que tenía David y que podía ejercer alguna represalia. Y esto significaba pues que también la casa de Saúl, el reinado de la casa de Saúl había finalizado. La gente común no sabía nada de las intenciones de David, ni su reciente encuentro con Abner, no sabía nada, la gente común no sabía nada. No había una gran comunicación como lo hay hoy en día, ¿no? Así que las noticias tardaban en llegar. Fue un día de angustia para Isboset y su pueblo. Sin embargo, muy pronto, un acto de traición completó la caída de la casa de Isboset. Segunda parte, traición en la casa de Saúl. Bien, vamos a ver quiénes son estos traidores. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro Recab, hijos de Rimot, Berorita de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Bueno, vemos aquí a estos dos hombres, Beroritas, o una ciudad de Berot. Esta ciudad probablemente perteneció a los Gabaonitas, ¿se acuerdan? Josué capítulo 9, cuando engañaron a Josué y a todo el pueblo, que decían, venimos de muy lejos, ven nuestros panes, ven nuestros vestidos, ven nuestro calzado, pero en realidad vivían cerca. Bueno, pues una de estas ciudades era Berot, pero ya en este tiempo ya es considerado parte de Benjamín, ¿no? Son estos 2 hombres, Bana y Recab, quienes van a ser los traidores. Versículo 3, porque pues los beroritas habían huido a Gitam y moraban allí como forasteros hasta hoy. Es decir, que cuando tomó Josué estas ciudades, pues se fueron a Gitaim y moraron ahí como forasteros, pero los que se quedaron en Berot formaron parte de la tribu de Benjamín. Y se nos abre un paréntesis, y este paréntesis nos habla de un sobreviviente de la casa de Saúl, que también vamos a estudiar más adelante. Todo esto lo voy a ir recapitulando cuando vayamos avanzando, para no perder ningún detalle de todos estos acontecimientos. Versículo 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí se nos presenta un hijo de Jonatán, un hijo del gran amigo de David, que a los 5 años tenía cuando ocurrió esta batalla, ¿no? Terrible batalla donde murió su padre y el rey Saúl. Pero ellos estaban en Jezreel. Jezreel está dentro del territorio de Efraín. Más adelante vamos a ver esta ciudad y vamos después a conocer la historia de Isboset. Esto es un paréntesis, es decir, estamos hablando de el fin de la casa de Saúl, pero queda un sobreviviente, hijo de Jonatán. Pero el escritor regresa a la historia del acto de traición y así que vamos a volver a ver a estos 2 chicos, Abana y Recab, qué es lo que hicieron. Versículos 5 al 7. Los hijos pues de Rimot, Berorita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió y fue así como Recab y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndolo tomado, caminaron toda la noche por el camino del Araba. Estos 2 capitanes eran capitanes de merodeadores, es decir, hacían muchas incursiones, así como lo había hecho Joab. Bueno, llegaron y vieron que la chica, la portera se quedó dormida, y entonces entraron de esta manera, silenciosa, y cuando entraron a la casa, le cortaron la cabeza. Y se apresuraron a llevar la cabeza a David. ¿Con qué motivo? Pues con el mismo motivo que llegó a la malecita, ¿recuerdas en el primer capítulo? Pues con el motivo de obtener un beneficio y ganar el favor del nuevo rey David. Versículo 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Los motivos de estos asesinos no eran el honor de Dios ni la vindicación de su causa. Mataron a Isboset por beneficio propio.
no por el bien de David, sin embargo, procuraban despertar estos sentimientos en el rey, ¿no? ¿A fin de qué? Pues de recibir una recompensa o que se les agradeciera de alguna manera. Esperaba que su acto fuera juzgado de esta manera, es decir, wow, excelente trabajo que hicieron, han de recibir una recompensa. Sin embargo, eran culpables de un crimen y no merecían un premio, sino todo lo contrario, un castigo. El asesinato de Abner había quedado impune. Vemos que David se quedó con esta debilidad de están atadas mis manos, no los puedo tocar. Pero cuando llegó Ban y Recab, que se habían sentido muy seguros de matar al rey de Israel, pues dijo, voy a juzgar a estos hombres que sí puedo juzgar. Y entonces David va a analizar el caso. Y vamos cómo lo va a analizar. Versículos 9 al 11. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimot Berorita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Ben y Recab mataron a Isboset cuando él dormía. Entonces David pregunta, ¿qué honor hay en esto? Ni siquiera pelearon, ni siquiera lucharon, ni siquiera tuvieron el coraje o la valentía de enfrentarlo despierto o con un ejército o con su guardia personal. El versículo 11 hace referencia a Isboset como un hombre justo. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Los asesinos habían presentado los hechos y David juzgó tal y como ellos lo presentaron. Cuando alguien mataba a un inocente, la sentencia era la muerte. De hecho, Dios no permite el daño a los inocentes y mucho menos la muerte. Números 35-33. No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces tenemos este concepto de si alguien derramaba sangre, bueno, su sangre debía ser derramada. A menos si fue accidentalmente o tenía algún motivo, pues tenía que huir a la ciudad de refugio y ser juzgado, ¿no? En caso de que fuera encontrado culpable, pues el vengador de la sangre, el pariente redentor, tenía el derecho de matar a esta persona, ¿no? En venganza. Sin embargo, si era considerado inocente, tendrían que esperar hasta que el sumo sacerdote muriera, porque de esta manera se pagaba sangre por sangre. Es por eso que David en su última palabra lo vemos como no los va a quitar de la tierra. Pues claro, los va a quitar de la tierra porque la han profanado. Versículo 12. David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Una vez más, David tiene que quitarse los rumores encima, porque muy probablemente alguien podía mal informar de que el rey había matado a Isboset. Sin embargo, se liberó de su culpa cuando mandó matar a los responsables de este acto cometido. La mutilación de los cuerpos era el mayor castigo impuesto a los criminales. Es por eso que vemos que se le cortan las manos. Vimos que cuando Saúl y sus hijos murieron, también los mutilaron, ¿no? Porque los filisteos de esta manera querían humillar sus cuerpos. Sin embargo, vimos que los hombres de Jabes de Galaad fueron a rescatar sus cuerpos y darle una sepultura, y David le da sepultura, bueno, a la cabeza, ¿no? A la cabeza de Isboset, y lo pone junto o en el mismo lugar donde había enterrado hace pocos días a Abner. Isboset no merecía ninguna deshonra y no había ninguna razón por la cual no se le debería conceder una sepultura honorable, y por eso fue sepultado en Hebrón. Pues bien, hemos terminado con esta primera parte del libro, donde es el fin de la casa de Saúl. Ahora el libro va a tomar un giro porque ya se va a centrar en David. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos ayuda a ver lo que otros codiciaron, lo que otros buscaron, lo que otros anhelaron, Señor, que eran poder, riquezas, estatus, honor, gloria, pero al final todo esto es pasajero, todo es efímero, Señor. Ayúdanos a pensar en lo que es eterno, a mirar las cosas de arriba, Señor, donde tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor, que podamos buscar y atesorar en el cielo, Señor, donde seremos ampliamente recompensados. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.